No estoy entendiendo bien la frase. What day is it today? Day, what day is it today? ¿Qué día es? Yes! As easy as that. As easy as that. Today is 6th of December. Wednesday. Six, 6th of... Wednesday, hay que decir el artículo también siempre. The 6th of December. The 6th of December. Okay, brilliant. So, could you please describe me the weather that you have outside your house? Today I don't... Don't cry, please. Eh? Don't cry. Meanwhile, you talk about the weather, don't cry. Today is foggy? No, foggy no. At least here it's not. I can say that here. And when it's so far, Leipzig and Halle are close enough, so it's not foggy here. It's a little... Not foggy. It's cloudy. Cloudy. And the streets have the snow. Mm-hmm. But Or you can say there is snow. There is snow outside, or there is snow on the streets. but not... It's No, not snowing. no snowing. It is not snowing, or it's not snowing. Is it raining? No, at the moment, no. Okay. This Is it week, windy? Is it windy outside today? I don't know. You haven't been out. I get up at 3 o'clock and I don't know. But normally, if you look through the window at any tree or something, and if the tree doesn't move, that means that it's not windy. Yeah, but today I don't look. I don't see in the window. I remember there were meteorological point. It's like a kind of joke. And there was like a kind of flag, let's say flag, a flag, no como una bandera o algo así, a flag. And there was a meteorological description. If you can see the flag and it's dry, it's sunny. If the flag is wet, it's rainy. If the flag is white, it's snowing. If the flag moves, it's windy. If you cannot see the flag, it's foggy. And if the flag turns around again and again, it's tornado. So in the same manner, you can look outside the window, so look through the window outside and say like, okay, if there's snow on the tree, it's snowing. If the tree is wet es como húmedo mojado, it's raining. If I cannot see the tree, it's foggy. Okay, and when if the tree is moving, it's windy. So no, today it is not windy here in my place. It hasn't snowed, and the temperature is quite good. It stays like 2 or 3 degrees, More or less. but not below 0, because I can see the rest of the snow outside. It's melting. So if it's melting, that means that we are staying above 0. Normalmente cuando decimos, igual que en español, bajo 0, ¿no? Pero no decimos
por encima de 0. Bueno, suena un pelín raro, se puede decir, pero suena un pelín raro. Entonces, sin embargo, en inglés, como digamos que el sitio de procedencia del idioma entiende muchos días del año orientados al 0, entonces es importante 2 grados arriba, 2 grados abajo o 10 debajo, 10 por encima. Entonces se usan las preposiciones below es abajo, pero normalmente abajo lo conocemos como down, ¿no? Let's go down o go downstairs, bajar la escalera, ¿no? Pero Below, aquí sería below. Voy a escribirla un segundo. y, Below. B-E-L-O-W. Below. 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 Below 0, bajo 0. Like 5 degrees. 5 degrees. A ver, degrees también lo escribo. Degrees. 5 degrees. 5 degrees Celsius, por ejemplo, below 0. Y si es por encima de 0, decimos above. Above. 5 degrees Pero above 0. no sería necesario, ¿no? Decir above cuando dices 5 grados. 5 degrees se entiende que son 5 grados normales por encima de. No siempre. Depende. Si estás mencionando siempre below, y entonces es mejor decir above, porque se puede sobreentender que sigues con el mismo below. Si quieres ponerlo en contraste, es mejor mencionarlo. Otra cosa, refiriéndome ya a below y above, y su diferencia de down, por ejemplo, mejor compararlo no con down, sino que under, debajo, ¿no? Y on, encima. A castellano, below y under significa debajo. Above y on significa encima. Entonces, la diferencia entre below y under es la misma que entre above y on. Imagínate que hay una superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, yo pongo aquí de ejemplo el móvil. Entonces, si yo quiero decir que, por ejemplo, el boli está encima del móvil y digo on the phone, literalmente está encima. Si yo quiero decir encima, pero que hay un espacio de aire o lo que sea entre los dos objetos, entonces es donde utilizo above. Lo mismo, under tiene más contacto físico y below más abajo de. Por ejemplo, si tú quieres decir el vaso está encima de la mesa, ¿cómo lo dices? El vaso está encima de la mesa. The glass is. The glass is on the table. Sí, y la lámpara está colgada encima de la mesa. The lamp is below. No, below. Above for the table. Ya me estaba imaginando la casa de Drácula, o sea, la cosa es al revés, o sea, la lámpara debajo, no sé, o la casa de Rosita o A algo lo así. mejor ilumina bien. Es otro modo. Claro, de allí la lógica también de el 0 es una cifra fija, no es una línea fija. Entonces, encima de 0 es que hay espacio entre 0 y esta cifra. Below 0 hay espacio entre 0 y esa cifra. Vale. Okay. So, today I would like to go a bit apart from the grammar. We had a lot of grammar last days. And I would like to have more conversational lesson and to improve our speaking skills. Okay, with the condition that the speaker is you, not me. Okay. Okay, great. And the topic that I have chosen for these days is Christmas. Christmas. We know that Christmas is celebrated in most of the countries all around the world, and it's related to Christian tradition of celebration of the birth of Christ, of Jesus Christ. In some countries, it is celebrated even being the country not Catholic, just because people like these fests and people like this kind of celebration, not because they are religious.
not because they believed in God, just because they like this. For example, in my area of where we live in Germany, in this area, people are mostly atheists or agnostics, but they're crazy, and I'm sorry, crazy with Christmas and all the Christmas decorations and the advent calendar, and with all the presents and gathering together with the family, but they don't believe. But their houses seems to be like a house that you can see in a movie. They have decorations 100% in all the rooms in their house. And they normally put the Christmas tree at the balcony or the terrace in their house, not inside, but at the balcony, to make other people to see it. It's like they create the atmosphere for everybody, not only at home. And they got like reindeers. No, it's reindeer. Okay. Reindeer, reno. Like rain is a different kind of images of that. Snowmen everywhere, like artificial snow all around the house, small Christmas trees all around the house, lights, 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 and lights everywhere, everywhere. And a big, 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 big Christmas tree for them and for the neighbors at the balcony and the terrace. So before we start talking to that, I would like to ask you, do you like Christmas? It's indifferent for me. Indifferent? Indiferente sería indifferent? Yeah, it's indifferent. Okay, but did you like it when you were a kid, a child? Yes, more or less. The typical for the gifts and the dinners in the family. At the family and the family Christmas dinner. Okay. And do you follow any traditions in your family for Christmas? Have you got any tradition? No, my family don't do it the tradition. Only in the Three Kings doing Three Wise Kings. Wise Kings. Sí, los Reyes Magos se llaman Three Wise Kings. Uh, Realmente, literalmente se traduce como tres reyes sabios. in the Three Wise Kings, only doing a lunch at the family Mm-hmm. and gave the gifts for the family. And in your house, do you used to are you used to put any decoration at home for Christmas? When I'm kid, yes, but the No, last when year I was a when I was a kid. when I was a kid, I made no me acuerdo ni cómo se dice en español. ¿De Belén? El Belén. Eso. Sí, Belén es un nombre puramente español, por eso lo podemos traducir como we used to put the Belén y dar un comentario. Por ejemplo, como la palabra paella tampoco se traduce. Tienes que explicar qué es lo que es. The Belén, which is the representation of the moment of birth of Christ, of Jesus Christ. But the best person in the Belén is the caganer. The Caganer, yeah. Yeah, I know. In Catalonia. Right. Okay. And do you have any specific tradition that is not common in your family?
is this? I don't have tradition for the like for the Christmas days. For example, in our family, we have a tradition of having a dinner, all the family together before Christmas, the Christmas dinner before Christmas. Because normally, because all of us, we are adults and all of us were married. So each year for Christmas, you need to choose with what family you want to stay. So if you at the end of the Christmas dinner, you are not all the people there, because sometimes, oh no, we this year we are going with my partner's parents for dinner, etc., etc. So we celebrate the Christmas dinner before Christmas. This manner, in this way, we make sure that all the family will be together. Perhaps it's a funny tradition. So we celebrate the Christmas twice. Why not? And me considering that I'm Orthodox, I celebrate Christmas 3 times. Why not? Why not? Okay, so I have prepared for today a text with strange traditions of Christmas in different countries. So let me share the screen with you, and we are going to read the text. If I find it. No, not this one. Okay, yeah, if I don't open it, it will be difficult. I'm sorry. I'm sorry, it will not take me long. Got it here. Here we go. The world's strangest Christmas traditions. Ukraine. 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 So let's read and translate. If you are arachnophobic, you might want to skip visiting Ukraine for Christmas. Ukraine. Si eres aracnofóbico, mejor que te saltes visitar Ucrania en Navidades. Sí, efectivamente. Skip, como saltarte algo, evitar algo. Mejor que lo evites, mejor que evites viajar a Ucrania. The tradition of decorating the Christmas tree with spiders and webs represents good luck for Ukrainians. La tradición de decorar los árboles de Navidad con arañas y telarañas, ¿no? Sería web. Sí, web es como de allí, website es como una red. Sí. Entonces, redes, refiriéndonos a las arañas, son telarañas. Las arañas y las telarañas representan buena suerte para los ucranianos. This custom stems for a story. This custom stems for a history about a widow and her children unable to afford unable to afford a Christmas tree. La costumbre viene, ¿no? ¿O es? Por la La costumbre, historia. sí, stem como sustantivo es el tallo. Entonces, stems for story, o sea, crece de la historia o proviene de la historia. Vale, la costumbre proviene de la historia sobre una araña y un niño
No, widow es viuda. Viuda. Viuda, widow es viuda. Entonces, la historia viene, o sea, la tradición o la costumbre viene de la historia sobre la viuda y sus niños que no podían permitirse, afford es permitirse, que no podían permitirse. Unable es como tener imposible de, no capaz de. Unable to afford a Christmas tree, o sea, que no podían permitirse un árbol de Navidad. To afford sería permitir, ¿no? Sí, afford, permitirse algo. Afford something. Y unable, me has dicho. Unable. Enable, able, apto. Unable, como no capaz de algo. Eh, the spiders in the house had their paws and spun intricate webs around their bare branched, There, bare branched. bare branched makeshift tree and that seemed good enough to make up for not having an evergreen. Las Good enough arañas, to make it up for not having an evergreen. las arañas de, Difícil, sí, difícil, difícil un poco, hay muchas palabras. sí, las arañas de la casa, eh, Ujú. Sí, las arañas de su casa escucharon sus quejas, woes, como quejas, problemas. The woes. and spoon, Spoon de spin, o sea, es hacer eso, hacer la telaraña, o sea, como tejer, eso. pero ¿se utiliza solo para la telaraña o tiene más, o se significaría también tejer en sí? No, spin es como hacer la red, precisamente, no tejer con eso es knitting, tejer. Pero esto es precisamente hacer una red. Eh, hicieron una red alrededor de, ¿Alrededor de qué? Bare, branched, makeshift. Makeshift es improvisado. Bare branched. Branch es ramas, bare vacío, o sea, que han hecho como si fuera un árbol improvisado sin ramas. eh, y luego that seemed good enough to make for not having an evergreen. And that seemed, pareció good enough, bastante bueno, good enough, to make up, para cambiarlo, o sea, para sustituirlo, for not having an evergreen. Evergreen, perenne, perenne. O sea, el que no es de hoja caduca, evergreen. O sea, que se supone que una familia pobre de una viuda con los niños que no tenían un árbol y pues que con la telaraña las arañas se lo hicieron. De ahí que como símbolo de buena suerte. In Ukraine. Okay, let's see what happens in Iceland. Iceland. Island bears a myth about a beast called the Yule Cat. Eh, los osos islandeses. No, Bear. Eso tiene mucha gracia también de la marca Pull and Bear.
Que no sé. Porque normalmente bear lo conocemos como oso, pero es que bear también es un verbo y con el oso no tiene nada que ver. Entonces, la marca pull es como arrastra y bear y como y llévatelo. Pull and bear. ¿Vale? Es lo que significa la marca literalmente. Aquí, Iceland bears a myth about a beast called the Yule Cat. Entonces, Islandia lleva un mito. Sobre una bestia llamada el gato Julen. El gato Yule, sí. Mira lo que bonito es, sobre todo en la imagen. Obispo, pero, if you don't receive new clothes before Christmas Eve, you will be eaten by this feline monster. Eh, tú no recibes Si ropa no nueva. recibes, if you don't receive new clothes, ¿Cómo? si no recibes, if you don't receive, si no recibes, Si no recibes nueva ropa antes de Nochebuena, ¿no? sí. Tú serás comido por este terrible felino, por Sí, este monstruo felino. felín monster, pues ese monstruo felino que te comerá el gato. Eso en España se dice también, ay, que te come el gato. Ujú. It's a lesson taught to children that they must work hard, Must. Ujú. must work hard to earn nice things before prestigious holidays, or else their laziness may have them Sacrificed, sacrifice sacrificed. to the Yule Cat. Eh, Esto es una lección para los niños Ujú. de que deben trabajar duro. Es una lección dada a los niños. Taught es como enseñado, teach. Enseñar a los niños, que se enseña a los niños de que ellos eh, Tienen que trabajar duro, ¿no? trabajar mucho. Work hard, en español lo decimos duro, pero literalmente. En inglés no, work hard es trabajar mucho. Trabajar mucho para tener buenas. ¿Qué es earn? Earn, ganar, pero en sentido de ganar dinero, de ganar algo que te den a cambio de tu trabajo. Earn a salary, ganar el sueldo. Earn money, ganar dinero. Aquí, earn nice things, ¿vale? Porque en español decimos earn, o sea, ganar también en sentido de ganar un premio, o ganar o un campeonato, ganar una carrera. No, en inglés no. Earn es ganar, pero únicamente cuando a cambio de tu trabajo te dan dinero o, no sé, cheques, vales, comida, lo que sea. O sea, a cambio de trabajo es todo lo que recibes sería earn. Entonces, para ganar cosas bonitas, nice things, Antes de las prestigiosas fiestas, ujú, o serán, o si eres vago, ¿no? o su pereza, their laziness o su pereza Eh, puede, bueno, mi hija puede, pueden ser sacrificados. puede sacrificar o puede, puede hacer que sean sacrificados a Yule Cat. Va de una manera, ¿sabes? Aquí dice, pórtate bien para que te traigan regalos. Y dice, no, no te portas bien, mueres. Ni carbón ni nada. En España aún, ¿sabes? Que suavecico que te traiga carbón. Aquí la cosa está, Aquí estás seguras. aquí, o te portas bien o mueres. Bueno, claro, con razón, estando en Islandia, con el frío que hace, ¿qué se puede esperar? Esta gente es dura, ¿eh?
tanto en la educación como en otras cosas. Okay, let's see what happens in Guatemala. Llamada. It seems the Guatemalans see Christmas as an opportunity to rid their homes of any possibility of satanic contact. Eso mola. Eso sí, ¿no? Vale. Aquí, en esta frase, si la vas a apuntar, rid of something, con esta preposición. ¿Qué sería? Deshacerse de algo. Vale. Para los guatemaltecos las fiestas parecen una oportunidad para deshacerse en sus casas del contacto satánico. De la posibilidad de contactos satánicos o demoníacos. Así con un calorcito en casa. A ver, they sweep their house, speak and span Las terminaciones, Cristian, las terminaciones. They sweep their houses. They sweep their houses, speak and span Speak and span. Before Christmas, and then each town creates a giant hill of dirt. Of dirt. So they sweep their houses, speak and span. Sweep, sobre todo con sweep o con cualquier cosa de limpieza. Speak and span es de arriba abajo, impecablemente. Sweep sería limpiar, ¿no? Sweep, barrer. En español decimos de arriba abajo. Pero el sentido de speak and span es limpiar algo. Bueno, se usa con los verbos de limpieza. ¿Vale? Cuando barrer, fregar, limpiar, todo lo que sea speak and span, como de manera impecable, impecablemente. Ellos barren sus casas de arriba a abajo antes de Navidad y luego crean torres, crean una gigante montaña de basura. Sí, de lo sucio, of dirt. Upon the type of the pipe, they place a representation of the devil, then they burn it. Upon the tip of the pipe, upon the hacen una tip pila. of the pile es un montón. Upon the tip, también es sinónimo de top, point. Upon, entonces, encima de la punta de este montón, they place es un sitio, pero aquí place es un verbo, place es colocar. Entonces, they place a representation of the devil. O sea, que ellos colocan una imagen que representa al demonio. Y luego la queman. Y lo queman. A mí eso que con burn it, quemarlo, era una broma. That was a joke. Again, like word mess, which was like, my psychologist told me that if I argue with anybody, I should write a letter. I should write a letter to this person saying all the things that I want to say and then burn it. Yeah, and did you do that? Yes, I did. And now I don't know what to do with the letter. No lo entendía. A ver.
Dice, me ha recomendado mi psicólogo, si me peleo con alguien, tengo que escribir una carta y decir en la carta todo lo que me ha molestado y luego, o sea, si me he enfadado con alguna persona, tengo que escribir una carta y luego quemarla. Dice, ¿lo has hecho? Sí, sí, lo he hecho todo. Dice, ¿y qué tal? Dice, pues todo bien, pero no sé ahora qué hago con la carta. El juego de quemarla a la persona. Sí, Dice, sí. vale, dice, sí lo he hecho. Dice, ¿con la carta qué hago? Por eso he visto eso, burn it. Y también me ha venido. The person and burn it. Then they burn it. Okay, let's go to Germany. We are in Germany now, but anyway, let's see the tradition, which was yesterday. On December 5th, children are to leave a shoe outside overnight, and the next morning they should discover sweets inside their footwear. El 5 de diciembre, los niños dejan fuera una zapatilla toda la noche y al día siguiente ellos encuentran el zapato, dulces dentro del zapato. Entonces, dentro del calzado, footwear, wear es como de llevar la ropa, footwear es como del el calzado. However, if they were naughty, then they will they will discover not candy and chocolates, but a measly branch. Measly tree branch. So, however se traduce como sin embargo. Sin embargo, naughty. Naughty es como de mal comportamiento. A ver, ¿tiene? ¿El qué? Naughty es una persona de mal comportamiento. Naughty también se puede decir sucio. ¿Vale? Y también tiene, cuidado porque también tiene doble sentido, porque si le dices a, por ejemplo, a una chica tal, naughty girl, tiene sentido, chica mala. Por eso, cuidado con el uso. Hablando con los niños, naughty es quien se porta mal, pero con los adultos también entra en cierto plan de juego. Vale. Eh, Sin embargo, si son malos, Ujú. ellos no encuentran No van a caramelo. descubrir, discover, como encontrar, descubrir, no van a descubrir dulces. They will discover not candy and chocolate. Van a encontrar no dulces y chocolates. But, aquí apúntate si quieres la construcción. Primero el verbo y luego not bla bla bla, but bla bla bla. En español decimos no esto, sino tal. Por ejemplo, puedo decir, esta chica no es mi amiga, sino mi vecina. That girl, it's not my friend, but my neighbor. Por ejemplo, no quiero café, sino té. ¿Cómo lo dirías? Eh, I don't want coffee, but I want tea. But tea. But tea. Oh, but a cup of tea. Mm, Not, but. Entonces, descubren no dulces, candy and chocolates y chocolates, sino a measly tree branch. Mesli, ¿qué sería? Measly, miserable. Ah, vale, una miserable rama. Una miserable rama de árbol. ¿Ves? En español encima la traemos quemada. Bueno, Aquí pero suele no, ser no te dulce. merece, no te merece ni fuego.
un Hombre, palo lo que te damos. según qué niño, a lo mejor le das una rama y más de uno lo hace feliz. Mira, lo de un palo. Claro, oye, yo de pequeña jugábamos con los palos. Pero, a ver, el palo era cuando hacía falta un caballo, cuando hacía falta una escopeta, cuando hacía falta también podías poner allí unas piedras y jugabas a la petanca que daba gusto. Podía ser una espada, podía ser una pistola, así que, o sea, cualquier cosa podía ser un palo. De allí que digo, hoy, nosotras, la generación nuestra, que jugamos todavía a cosas normales y no siempre videojuegos, pues tenemos imaginación. Desarrollamos las cosas con mayor facilidad. Entonces, todas las generaciones que están creciendo ahora, pues, todos son con problemas psicológicos, que si eso, no me soples ni me mires, y a cada paso un drama tremendo. Sí, A lo mejor por eso, hombre, algo tiene que ver. algo tiene que ver. And on 5th December was yesterday. Do you have your shoes inside the house or outside? Inside. Inside, because in my house, the entrance, I have wood floor, and each time we go in after being outside, even if you clean your shoes outside, even though I have like dots there, and that's so dirty, so I don't like it. And at the end, since we live alone here, so we have no neighbors. So we decided to leave shoes outside. So I suppose that I was not good, but neither naughty, because I couldn't find anything in my shoes this morning. No chocolates, no tree branches, nothing at all. Your neighbors no are a good person. No are a good people. I don't have neighbors. I don't have No, neighbors. nobody. We live on the second floor and we have neighbors on the first and on the ground floor. But here we have 3 flats in this You are the last flat. and the floor. Yeah, and we are we are alone here. So just me and Jorge on the floor. Okay, okay. Other two flats are we have no neighbors there. Nobody lives there. You get. Let's continue. Venezuela. What do we have in Venezuela? Okay. On Christmas Eve, in the capital of Caracas, children tie a string to their big toe and let the end of the string hang outside their window. Difficult. Try. On Christmas Eve in the capital of Caracas, children tie. Tie es como atar. Por ejemplo, la corbata, si, la misma palabra tie, si es un sustantivo, es corbata. ¿Por qué? Porque es un trozo de tela atado. Entonces, tie es atar. Por ejemplo, también lazos familiares en inglés sería family ties. Como ataduras, literalmente, family ties. ¿Vale? Entonces, tie es string. String es una cadena. Cadena. Estaba traduciendo como nudo, pero nudo es not. Atan una cadena. No tengo. A ver, To the los big niños toe. atan una cadena a su dedo gordo del pie y let the end of the string, dejan el final de la cadena Colgando colgando outside their window. fuera de la ventana. Vale. On the day of the early morning, mass streets are closed off until 8 a.m. for people to roller skate their way to church.
eh, pronto en la mañana del día, ¿no? Las calles están The cerradas day of the early morning mass streets are closed off until 8 a.m. for people. Entonces, por la mañana, las calles grandes de la ciudad están cerradas hasta las 8 de la mañana para la gente. ¿Para qué? To roller skate para the patinar. way to church. Para que Para vayan en patines a la iglesia hasta las 8 de la mañana. Along the way, along the way, they often tag on any tag string, es tirarte algo. eh, on any string they see hanging out of the children's window. A lo largo del camino, ellos a veces estiran A menudo, often, tiran de cualquier cadena y ven colgando. que ven colgando de las ventanas de los niños. O sea, alegría para todos. Imagínate, antes de las 8 de la mañana. Me han tirado, me han tirado, me han tirado 2 veces, 5. Me veo más de uno cagándose en todo lo cagable cuando les tiren del pie. Pues si no quieres que te tiren, no eches la cadena. Eso lo echan precisamente para que te tiren Ya, del ya. dedo. Que lo están esperando. Pero una locura. That's crazy, no? Just imagine people dressed up as Santa Claus roller skating to church. This is And funny. meanwhile, all along this way, like tugging all the time for the It's, big toes of kids. it's the same for in Spain, the Papa Noelada. The riders, the people likes the motorcycles, motorcycles, Motorbikes, motorbikes. motorbikes. More what I think is the next week, doing one day and doing a concentration, and all drivers wearing the Santa Claus clothes and go for the streets doing loud with the bikes, and this a work. That is like, like generating a kind of mess for the city and being as loud as you can. Cuanto más ruidoso, mejor. Exactly. Okay, let's see Greenland. What surprise we have with Greenland? Greenland also has unusual Christmas traditions of the culinary sort, where they serve up mattak, which is raw whale skin paired with the side of Paired with the side of blubber. Greenland sería Groenlandia, ¿no? Sí. Que de hecho, algunos nombres geográficos me resultan extraños. O sea, porque Islandia se dice Iceland y Groenlandia es Greenland, cuando debería de ser al revés. Vale. Groenlandia tiene unas inusuales tradiciones de Navidad. Of the culinary sort, o sea, de tipo culinario. Vale. Donde ellos sirven. No entiendo. Mattak. No. Donde sirven, o sea, serve up, o sea, sirven, reparten, ofrecen. Mattak es el nombre de Groenlandia, de allí que no existe en inglés. Mattak, which is lo que es raw whale skin
Raw skin, no sé. No sé darle Raw significa crudo. Crudo. Ujú. Ah, vale. Ballena cruda. Skin. Skin era piel, ¿no? O Ujú. Piel cruda de ballena junto con la parte de grasa. blubber Qué es rico. grasa. Sí, blubber. Ujú. O sea, la piel, pero no solo la piel, sino con la grasa Sí, lo que para que va nosotros conjunta. O sería el sea, morro. por así decirlo, corteza cruda de ballena. Sí, morro de ballena en vez de cerdo. Entonces, vale. Aquí Eh, también otra cosa rara. they also consume kiviak, which is 500 elk birds stuffed into a shell skin, and if that's not appetizing enough, it's left to ferment for 7 months. Qué puto asco me acaba de dar. Eh, también consumen kiviak, que sería que es 500 pájaros estofados Ujú. en... Es el pájaro que se llama alca. Ah, auk es alca. Vale. O sea, 500 alcas. 500 arcas en piel de foca, ¿no? Sí. No es muy apetecible Ujú. porque lleva And fermentándose. if, no, mira, and if that's not appetizing enough, y si no es bastante apetitoso, Vale. Si no es bastante apetitoso, lleva, ¿no? En outfit. it's left, enough es bastante. And, mira, desde aquí, and if that's not appetizing enough, o sea, y si Si no no es bastante apetitoso o apetecible, apetecible, it's left, es lleva, dejado, es to dejado ferment for7 meses. 7 months. Y si no es bastante apetecible, pues se deja fermentar unos 7 meses. Mira, si querías cenar, lo siento mucho. Pues hombre, ahora tendré que comer algo que si no me muero, pero intentaré no pensar ni en focas ni ballenas fermentadas. A ver si me va a So, estropear el guiso ahora. ya está, ya está. Greenland is over. Greenland is over. Let's forget about that and let's go to Italy. What do we have in Italy? Italy, 11 days after Christmas on January 5th, 5th Fifth, of fifth on January 5th, January, a witch who appears all named, appears. Read well. A witch who appears old, all named La Befana, named. Christian, siempre las terminaciones las lees a la española. Named. named La Befana flies by on her broomstick and delivers Broomstick. broomstick, broomstick and delivers even more gifts and sweets to children who have who have been good all year. The good Eh, tradition. First of all, I like witches. I love witches. But really, since I was a kid, since I was a little girl, I used to love witches, and I couldn't understand why do people scared of them. It's like, no, she's so nice.
I really loved witches, and I also asked my parents and my friends as well for my birthday. What do you want? A witch. Everybody asking for a doll, and I used to ask for witches. So, what does this tradition mean? Yes, 11 días después de Navidad, en el día 5 de enero, la bruja aparece. Bueno, Sí, aquí no es aparece. Appears es aparecer o tener apariencia, que aparenta ser vieja, who appears old, que se presenta como vieja. una bruja que parece vieja, llamada la Befana, vuela en Bueno, su escoba, ¿no? sí, broomstick, broom es escoba y broomstick es la escoba con palo. ¿Sabes? Porque las antiguas escobas, o sea, ¿cómo se hacían? Eran como trozos como Sí, de paja o algo así. de paja tal atadas entre sí, ¿vale? Esto era broom, solo esta parte, la que sirve para barrer. Y stick es el palo en el que lo sujetas. Entonces, broom stick es como la escoba conjunta, o sea, todo, todo el equipamiento, toda la construcción. O- vuela sobre su escoba y reparte muchos regalos y caramelos para los niños que se han portado bien todo el año. Sí, pero solo concretar un momentito. And delivers even more. Y reparte todavía más. O manda, envía, o sea, reparte, delivers even more gifts, todavía más regalos y caramelos, porque se supone que se habrá pasado Papá Noel y tal, pero luego viene The Witch, la Befana, and she gives even more, más todavía, even more, ¿ok? The, the history goes that the witch turned down the opportunity offered by the three wise wise men to visit the baby Jesus. Jesus. La historia cuenta, ¿no? The story goes that, es como una frase hecha, o sea, la historia va de que, the story goes that Va de the que la witch. bruja, Aquí tenemos un phrasal verb, turn down. Turn down, rechazar. vale, de que rechazó la oportunidad de ofrecer, No, offered, the opportunity offered, ofrecida, ¿por quién? By the three wise men, o sea, por los reyes magos, by the three wise men, para to visitar visit the baby Jesus. al niño Jesús. Sí, sí, Jesus, sí, al niño Jesús. O sea, que ella rechazó la oportunidad ofrecida por los reyes magos de visitar al niño Jesús. Feeling guilty, she now travels the world, endlessly giving present to children for Endlessly, pronuncia bien. endlessly giving present to children for the all eternity. For all eternity. Eh, feeling guilty, ¿cómo lo traduciría? Guilty, culpable. O sea, y con Mm. sentimiento de culpa, feeling guilty. Con sentimiento de culpa, ella ahora viaja por el mundo sin fin, repartiendo regalos a los niños por toda la eternidad. ¿Han visto? A las mujeres lo que nos cuesta rechazar una cita. Algunas veces. Okay, you say. Say, yep, America has created the odd tradition called the running Called. of the called the running of the Santas. En América
se creó la tradición llamada la carrera de los Santas. Ujú. It is quite, uh, it is quite literally a bar crawl of a bar crawl of hundreds of people dressed up as Santa. Esto es literalmente bar crawl. Bar crawl, como desmadre, como de parranda. Cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, bar crawl, crawl, el verbo crawl, es gatear, como ir a gatas. Y bar como de bar, o sea que como que como no sé, un desfile de parranda, no sé, no sé cómo decirlo. Eh, sí, es literalmente O sea, un desfase, yo diría. un desfase de, bueno, personas vestidas de Santa Claus desfasadas. Ujú. It prepares itself like a marathon, but buzzing is at every pit, pit stop. Pit Stop, stop. pit stop, pit stop. Eh, ellos preparan una maratón, ¿no? Ellos se preparan. Se It preparan, prepares itself like a marathon. O sea, esto está preparado como una maratón, but booze, pero de pero borracho. chispándose, but boozing is at every pit stop. Pit stop. Pit stop, sí, como en cada parada señalizada, como Ah, vale. en cada rincón, o sea, en cada esquina. Buzzing has dicho como, Booze to booze es emborracharse. Boozing, como chisparte, emborracharte. sí, pit stop, las típicas paradas de agua, que de aquí a agua en vez de agua, pues un Boozing whisky at cola. every pit stop. Chispándose en cada cual. Ok, nos da tiempo a más. Japan. Y la última Spain. Nos da tiempo justo, o sea, he calculado bien el tiempo. Japan. Justo lo que vale. Eh, if you didn't already know, the Japanese are huge on KFC on Christmas Eve. You to sing it in anime or commercials. Eh, If you didn't already know, si todavía no lo sabías, si todavía no lo sabías, los japoneses ujú, van al KFC en Nochebuena. son enormes, are huge, o sea, los japoneses son, o sea, la cantidad de japoneses es enorme en los KFC en Nochebuena, due to seeing it in anime or commercials. No entiendo esa frase. Vale, que los japoneses van de manera masiva al KFC en Nochebuena porque esto viene de que los ven en los anime, en los dibujos animados estos suyos o Sí. en distintos comercios. Luego, it basically all stemmed from KFC's Basically, 100. I'm sorry. It's for you. it's basically all stems Stemmed? from KFC's 1974 commercial advertising. Mhm. That's Christmas equals Kentucky and they invested major yen into such promotion. Eh, vale. Esto básicamente viene desde
un anuncio del KFC de 1974 Ujú. que Christmas Equals. La Navidad significa Kentucky. eh, y, y que invierten. Sí, que habían invertido la gran parte de los yenes en esta promoción. Es la misma tontería que en España, o sea, que todo el mundo come uvas. ¿Para qué? Un año que a uno se le había ocurrido que esto, que las uvas traen suerte, tal, etcétera, uno que había una cosecha de uvas tremenda, que no sabía ni dónde meterlas, dice, venga, pues ahora voy a contar la milonga que puede ser de las 12 uvas, y ya se quedó la tradición. Aquí también, un año que han dicho que hemos invertido, o sea, todos al KFC, pues ha quedado la tradición, que la gente en Navidades sigue yendo a KFC en Japón. Okay, and the last one, last but not least. ¿Te acuerdas de la expresión? Last but not least, Spain. Spain. Way to make an activity stand super Awkward. 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 In Spain, in Catalonia area, no, in Valencia. In The- Catalonia as well. ¿Eh? In Catalonia area as well. Both. Um, In Catalonian area as well. As well yeah, también. yeah, I know. But no, it's Valencia. Okay, okay. Ah, eh, I don't discuss this topic. I believe you 100%. No, I'm from Murcia, so I agree with any point you would say. the area the Catalonians depicts the nativity of Saint, including a figure of the Caganer. A man taking a number two of the scene smoking a pipe simultaneously. Simultaneously. En la natividad, en la escena de la natividad, Aquí, Akbar. al principio, way to make the nativity scene super awkward. O sea, la manera de hacer la escena de nacimiento súper asquerosa. Awkward es como Akbar sería raro, algo así. fuera de lugar, asqueroso, inoportuno, todo eso, awkward. Como awful es como desastroso, ¿cómo se decía esto? Desastroso. Desastroso. Sí, sí, porque le metía yo una Z ahí. Eh, en España, en Sí, Cataluña, awkward es como extraño, fuera de lugar. sí, Como la asqueroso escena sería de nacimiento, súper extraña. en el área catalana, los catalanes depict the nativity, depict, muestra, Depict viene de picture, tener imagen, depict, representar, como presentar la imagen. representan la escena de la natividad, De inclu- nacimiento, natividad, yo creo que de nacimiento, ¿no? el nacimiento, incluyendo la figura del cagador. Ujú. Eh, el hombre es el número dos. Ah, Piensa, está haciendo el número dos. O sea, se está claro, cagando. o sea, por la forma, que pues se Eh, parece a un 2, o sea, taking a number 2, en plan, sí. And, mientras and fuma de su pipa. often, a menudo sin smoking, o sea, a menudo visto fumando una A menudo pipa. visto fumando de la pipa simultáneamente. The meaning behind it goes in many directives, directions. Uh, some say it is a symbol of fertility
and was placed in the East to bring luck, prosperity, and joy the coming year. Vale. The meaning behind it goes in many directions. The meaning behind, el significado detrás de eso, goes in many directions, va en varias direcciones. Vale. Es símbolo de fertilidad. Some say, unos dicen, some say it is a symbol of fertility, o sea que es un símbolo de fertilidad. And was placed in the scene. Sería. Sin, y fue colocado, place, lugar, y place como verbo, colocar, ¿no? Dar lugar a algo. Entonces, y fue colocado en la escena para brindar suerte, prosperidad. No, bring es traer, para traer suerte, bring luck. Para traer suerte, prosperidad y diversión en el próximo año. Felicidad, joy, felicidad el año que viene. Aquí donde te quería... sí, fertilidad. Todos sabemos que para hacer la tierra fértil se usa abono. Abono de que se hace... De mierda. De allí la lógica. Vale. Vale. Others says say that it's a sign of equality. Sign of equality that no matter what you are race, gender, or status, that we all have needs like the caganer. Otros dicen que es un signo de igualdad, ya que da igual tu raza, género o estatus, que a todos les gusta el caganero. No, que we all have needs, todos tenemos las necesidades, like de caganero, o sea, todos tenemos las necesidades como el caganero, o sea, que incluso en una escena, even in this like magical, sophisticated scene, we all are people. So don't make it so unnatural because it's natural, even being like things of God are not so far from things of a normal people. So that is. So we have some kind of activities here that we need to do. So I will send you this file for both, for you, for Juan, okay? After reading the text to do the activities, and we will, okay. Here you have got kind of explanation of words that we have already analyzed, okay? Blubber, the fat of a whale. ¿Ves? Las palabras que habíamos, la que estaban están explicadas, ¿sí? Bear without a natural or customary covering. Branch, wood extension, growing. Todo esto lo usamos. Make sheet, a thing that we'll do for a while as a substitute. O sea, algo improvisado. Evergreen, todo lo hemos, todo lo hemos visto. Lo hemos visto. Booze and drink alcohol. Pit stop. Stop during an auto race to repair or refuel. Lo hemos visto. Number 2. To defecate. Nos hemos parado en cada una. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Entonces, emparejar esto, ¿vale? Match the vocabulary words to their meanings. Okay. Okay. And answer the question. Ukraine, Iceland, you have questions. And the last one of Spain went to the last page. So, sorry. So, just get ready to answer some questions about each country and the celebration celebration of Christmas in each country. So, with that, we are going to finish the lesson. I wish you the best, a lot of passions, and eat well, sleep well, and dress up very well when you go outside because it's quite cold. And fingers crossed, Juan is back with us next time for the lesson on Monday.
Okay. So I say goodbye. You're free, and now I'll send the link in our chat via Okay. WhatsApp. Okay. So thank you for your time. It was nice to Thank see you. you. Bye See bye. you on Monday. Bye. Bis Monday. Ya he mezclado los dos idiomas. Bis Monday.